Ok, vamos a hacer el ejercicio de ambientar, ¿no? Un exterior. Entonces previamente hice aquí una retícula para tener como, digamos, un piso y luego aquí una silla. Aquí vamos a poner, digamos, área verde, y esto, digamos que este pedacito de aquí sería una gárgola, ¿no? Que baja aquí a un espejo de agua para tener varios elementos de representación de un espacio exterior. Entonces lo que vamos a hacer primero es colocarle, por ejemplo, al piso, ¿no? Como habíamos visto en el video anterior, ¿no? Y colocando aquí en los centros de nuestro de nuestro piso el Sharpak o el plumón, pues, para que vayamos de manera homogénea en todos los recuadros y teniendo el mismo tono. Les decía que el plumón, por la cantidad de pigmento que tiene, porque este está nuevo, moja el papel, y entonces con poner una cantidad en el centro, eso permite que cuando se expanda llene los huecos, ¿no? de color. Entonces vamos a dejar secar, digamos, un poco el plumón, y después, para darle otra vez unas tonalidades, ¿no? De manera aleatoria, vamos a poner nuevamente el color en algunas otras losetas para indicar que es un material pétreo que no está, digamos, fabricado de manera uniforme, y entonces hay diferencias en las tonalidades de algunas piezas, ¿no? De igual manera, podemos utilizar, digamos, un Prismacolor para acentuar algunas otras piezas, ¿no? Y matizar algunas otras. Y entonces eso un poco nos permite ahí tener varios matices en las piezas. Es decir, ustedes van a ir colocando, dependiendo el matiz que vayan queriendo de las tonalidades, en el piso, para tener esta retícula, ¿no? Ahora, un poco para el sentido del agua, un poco de nuestro espejo de nuestro espejo de agua, ¿no? Aquí podemos utilizar, por ejemplo, esta parte de nuestro azul, ¿no? Y vamos a colocar aquí de manera uniforme el plumón, para tener digamos, esta zona, ¿no? Esta zona clara, digamos, del espejo de agua, ¿no? Y luego, en este sentido, vamos a establecer la vegetación. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con poner, puede ser aquí una maceta. Sí, vamos a colocar aquí una maceta, ¿no? Hacemos aquí con ese rodito, y entonces aquí vamos a colocar una planta. Es decir, la planta está inclinada, ¿no? Hacia este sentido, y entonces aquí estaría su tronco, y en el mismo principio de nuestro árbol que veíamos, vamos a ir generando aquí las ramificaciones, ¿no? De la planta. Igual, ¿no? Cada varita que tenemos le vamos a colocar otras dos ramificaciones, y luego dos ramificaciones a cada punto, ¿no? Que vamos teniendo. Es decir, ahí tendríamos una maceta eh, con una plantita. Vamos a colocar a lo mejor aquí un árbol mucho más grande, ¿no? Es decir, ya un árbol ya maduro. Le colocamos su centro, y a partir de este centro entonces vamos generando las ramas, ¿no? Es decir, a lo mejor vamos a llamarle con las ramas principales, y luego en nuestro mismo principio que teníamos de árbol, sus dos ramificaciones,
Y luego de estas dos ramificaciones, otra vez, dos ramificaciones para cada vara, digamos, para cada rama. En cada una. Y luego en cada una de estas igual, dos, para ir teniendo, ¿no?, las últimas como ramitas aquí en aquí en el centro. Y entonces aquí ya tenemos un árbol más grande, un tanto más, ¿no?, más maduro. Y a lo mejor aquí, esto de que está aquí atrás, por ejemplo, vamos a suponer que en esta parte, ¿no?, vamos a tener, no sé, un seto, ¿no?, es decir, un arbusto. Entonces tendríamos árbol, digamos un arbusto y una maceta con una planta, ¿no? Y entonces, de la misma manera que platicábamos, vamos a indicar dónde está nuestro sol para solamente entender cómo dónde están las luces. Vamos a poner que nuestro sol está aquí, y entonces si este es nuestro sol, entenderíamos que la parte, digamos, oscura de los árboles nos quedarían del lado, digamos, abajo a la derecha, ¿no?, las sombras, igual aquí de los muros y de las profundidades, para poder entender un poco esta parte de las sombras, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí tendríamos, digamos, las partes claras del árbol, ¿no?, porque aquí es donde le estaría dando la luz. Aquí de la misma manera, aquí para la maceta, un poco aquí en el seto, ¿no? Y entonces podríamos ir igual dándole los tonos, ¿no?, aquí a nuestra planta. Y luego vamos a ponerle aquí morados para un poco lo que platicábamos la vez pasada sobre hacer aquí una jacaranda, ¿no? Entonces, de este modo pudiéramos aquí tener un tema aquí de una jacaranda, ¿no? Y luego en el seto, pues bueno, el seto sí, vamos a colocar que es un seto verde. Y entonces solamente lo que hacemos es rellenar ahí la parte del seto, ¿no? Podríamos poner algunos elementos con un Prismacolor, a lo mejor darle algunas hojas verdes, ¿no? Y a la jacaranda de alguna manera va teniendo, ¿no?, algunos como puntos para irle dando de igual manera algunos matices de tono, ¿no?, al árbol. Y luego, les decía yo, puede ser que pongamos para algunos puntitos que siempre ayudan para despeinar un poco al árbol, ¿no? Darle que no está, digamos, el árbol no está confinado sobre el círculo que pusimos, sino está un poco algunas como hojas sueltas, ¿no?, que pudiera tener aquí el árbol. O sea, igual aquí en el seto, ¿no? ¿Vale? Igual vamos a dar un poquito de sombras. Vamos a utilizar puede ser aquí un Prismacolor, ¿no?, donde, es decir, este muro tendría, por donde pusimos el sol, tendría aquí esta sombra de este lado, y luego tendría, por ejemplo, este murito que estamos poniendo aquí, tendría esta otra sombra para darle un poquito como de profundidad, ¿no? Aquí el espejo de agua de igual manera tendría esta como sombrita, ¿no?,
la gárgola, pues bueno, tendría un poco aquí el sentido de la sombra estar un poco aquí volada, ¿no? Sobre el agua, ¿no? Si quieren podemos hacer un poco más oscuro aquí esta parte del árbol, ¿no? Para tener que está un poco la sombra un poco colocada en esta zona, ¿no? De igual manera la parte ¿no? del seto. Y por ejemplo aquí en nuestro sillón, de igual modo, ¿no? Tendríamos aquí por ejemplo, su sombrita. Y ya bueno, la propia condición de que esto fuera pasto, pues bueno, podríamos aquí con un Prismacolor, a lo mejor, ¿no? Colocar la parte de ¿no? Un poco del pasto y a lo mejor igualito, como hicimos acá, a lo mejor algunos puntitos para darle esta como tonalidad, pues, ¿no? ¿Vale? Igual aquí para la parte del agua podríamos darle algunas condiciones, ¿no? Un poquito ahí de brillos con el blanco, y de igual manera podemos dar algunos brillos con el blanco, con el tono, digamos, del blanco, que un poquito ayuda a matizar ahí algunas, ¿no? Algunas como zonas. Este sería como el principio para que ambientemos, digamos, una zona exterior.